Bien, bueno, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. En la clase anterior, ¿verdad? De las conclusiones que podemos sacar de las clases anteriores de circuitos magnéticos es que un circuito magnético se refiere a un material, un núcleo ferromagnético, ¿verdad? En el cual se enrollan uno o varios devanados, ¿verdad? Ya sabemos que la corriente eléctrica produce un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo va confinado, o sea, dentro de ese núcleo, ¿verdad? Si hablamos de circuitos magnéticos, hablamos de fuerza magnetomotriz, reluctancia y permeabilidad, ¿verdad? Y también otro concepto importante es la inductancia mutua y la autoinductancia, ¿verdad? Que ese es el tema de esta clase, ¿verdad? Bien, ya vieron la similaridad y la analogía que existe en un circuito magnético y un circuito eléctrico, y de hecho ya resolvieron una tarea acerca de materiales ferromagnéticos, que lo más importante son, es acerca de los dominios de los materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Y del efecto o el ciclo de histéresis, ¿verdad? El fenómeno de histéresis, ¿sí? Que es un ciclo donde existe un flujo residual, existe una fuerza magnetomotriz coercitiva, ¿verdad? Y existe un punto de saturación, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, los puntos B y D son puntos de saturación. El punto C y E es puntos donde existe el flujo residual. Y bueno, ahí no está anotado, pero también existe la fuerza coercitiva, que son los interceptos en X, ¿verdad? De esa función. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con la tarea. Ustedes resolvieron, dieron solución a unas preguntas, y las conclusiones que deben sacar y deben de entender son eh, este ciclo de histéresis, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver sobre eso, ¿verdad? Bien, bueno, resolvieron este ejemplo. Como pueden ver, el circuito magnético se puede complicar más, pero al final todos los conocimientos que aprendimos en circuito, ¿verdad? Como hacer una malla aquí, ¿verdad? Eh, lo utilizamos para resolver también este circuito magnético, ¿verdad? Bueno, veamos la clase de hoy entonces. Hablemos de dispersión de flujo e inductancia, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco, ya lo mencioné, ¿verdad? Creo que en una de las primeras clases hablamos de la ley de inducción de Faraday, pero hablemos ahora un poco más formal y definamos un concepto a partir de esta ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Bueno, si ustedes recuerdan la ecuación, o si recuerdan en 4.15, van a ver muy bien esto, ¿verdad? Aquí solo hay que recordar ciertos, sí, algunos conceptos, ¿verdad? De esta ecuación, ¿verdad? No es necesario tampoco resolverla, ¿verdad? Pero sí es necesario entenderla, y por ende de dónde sale el concepto de dispersión de flujo, ¿verdad? Bien, si hablamos de la ley de inducción de Faraday, fíjense que del lado izquierdo es la integral cerrada del campo eléctrico, ¿verdad? Por un diferencial de línea, ¿verdad? ¿Sí? La integral de línea cerrada, ¿verdad? El lado izquierdo, ¿verdad? Y el lado derecho tenemos menos la derivada con respecto al tiempo de la doble integral de área del campo magnético por un diferencial de área, ¿sí? Entonces, esta es la ley de Faraday, ¿verdad? Y Faraday a la parte izquierda, fíjense que le llamó voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Faraday ya les había contado que le llamó fuerza electromotriz, ¿verdad? Pero se conoce como voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? La parte izquierda, ¿verdad? Esto de aquí es el voltaje inducido. Y no sé si logran reconocer la parte derecha, esa integral doble, ¿verdad? Es una integral doble, una integral de área del campo magnético por un diferencial de área. ¿Qué es? ¿Quién nos puede decir qué es esa integral de área del campo magnético?
Bueno, esa es la definición de flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo podemos decir voltaje inducido y del lado derecho la parte integral es la definición de flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Que si nosotros dibujamos esa área de integración, vamos a notar que el flujo magnético es encerrado n veces, ¿verdad? Sí, ya se nos había explicado en una clase anterior con respecto a la corriente, pero sucede lo mismo en esta área de integración también. Entonces, miren que esa ley de inducción de Faraday, esta ecuación de arriba, la podemos reescribir y decir que es el voltaje inducido E. Recuerden que eso es voltaje, ¿verdad? Esa E se refiere a voltaje. Faraday le llamó fuerza electromotriz. Entonces se respeta y se sigue escribiendo E, ¿verdad? Pero eso lo pueden ver ustedes y lo van a escuchar como voltaje inducido, ¿verdad? Sí, es lo mismo, la misma B de voltaje que ustedes miraban en el circuito. Y del lado derecho, entonces nos quedaría N por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Recuerden que la integral, es flujo magnético, entonces nos queda la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y el signo lo omitimos porque recuerden que el signo en un voltaje, ¿verdad? Simplemente es la polaridad, ¿verdad? ¿Sí? Se refiere a dónde es positivo y dónde es negativo. ¿De acuerdo? Entonces podemos omitir el signo, ¿verdad? ¿Sí? No es que esté mal, sino que simplemente sabemos que el signo solo se refiere a la polaridad del voltaje, ¿verdad? O sea, si ustedes encuentran un voltaje menos 12 voltios, ¿verdad? Recuerden que el menos, lo que significa menos 12 voltios es que el positivo es en la otra terminal de la que lo están midiendo y el negativo es en esa terminal donde están midiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es un pequeño recordatorio. Bien, entonces la ley de inducción de Faraday la podemos escribir como esa ecuación que están viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora podemos definir, fíjense que podríamos definir flujo disperso como N por el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces podríamos reescribir la ley de inducción de Faraday como la derivada del flujo disperso con respecto al tiempo, ¿sí? De acuerdo. Bien, esta es una imagen, miren, esta es una imagen que representa esa ley de inducción, ¿verdad? Sí. Entonces, un flujo magnético que circula en un devanado, ¿verdad? ¿Sí? Va a producir un voltaje inducido en él, ¿verdad? Y si ese circuito es cerrado, ¿verdad? Va a producir una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, esa ecuación de arriba, ¿verdad? Está ejemplificada en esta figura, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces definiendo flujo disperso, fíjense que una vez que definimos flujo disperso y sabiendo que en un circuito magnético con permeabilidad constante, ¿verdad? La relación entre el flujo magnético y la corriente es lineal, ¿sí? Entonces, la relación entre este flujo magnético que circula por ese material y que produce este voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Y si existe voltaje, va a existir un flujo de electrones, o sea que va a existir esa corriente. Entonces, la relación entre este flujo magnético y la corriente eléctrica aquí es lineal y es conveniente definir esa relación con, con una variable, ¿verdad? Si definir esa relación con un parámetro, ¿verdad? Y ese parámetro le vamos a llamar inductancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, inductancia, miren aquí, si quieren pueden sustituir ustedes en su cuaderno de esta ecuación de flujo disperso. Si quieren, sustituyan en el lado derecho, tienen N por el flujo magnético. Entonces, lo pueden sustituir el flujo magnético como una ecuación. Si quieren, lo voy a hacer rápidamente aquí.
Entonces tenemos que el flujo disperso, ¿verdad? Va a ser igual a N por el flujo magnético, ¿verdad? Pero en un circuito magnético con permeabilidad constante podemos decir que ese flujo magnético es igual a C, que es una constante por la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podría reescribir la ecuación de flujo disperso como C por I, ¿verdad? ¿Sí? Ahora es conveniente entonces directamente llamar a esta multiplicación de dos factores, llamarlo con un parámetro que decimos que es la inductancia, ¿verdad? Y le damos la letra L, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la inductancia vendría a ser el flujo disperso sobre la corriente, ¿verdad? Y en palabras vendría a ser la relación lineal que existe entre el flujo disperso y la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora esa ecuación, fíjense que de inductancia también podemos encontrar. Si quieren, les voy a dar un minuto para que de esta ecuación de inductancia y utilizando estas ecuaciones que están aquí abajo, lleguen a esta ecuación que está encerrada en el recuadro negro, ¿verdad? Sí, esa es otra expresión que nos ayuda a calcular el valor de inductancia. Bien, entonces en su cuaderno, que demuestren, partan de esta ecuación, utilicen las ecuaciones, las dos que están ahí debajo, ¿verdad? Y lleguen a la ecuación encerrada en el recuadro negro, ¿verdad? Bien, entonces esas dos expresiones nos ayudan a calcular el valor de la inductancia, ¿verdad? Bueno, hagamos un ejemplo, cálculo de inductancia, ¿verdad? Sí. Y como ven, miren, los circuitos magnéticos se pueden ir complicando, ¿verdad? Entonces les recomiendo siempre hacer ejercicio, ¿verdad? Para que vayan familiarizándose y vayan desarrollando habilidades para resolver estos circuitos magnéticos, ¿verdad? Miren, este es otro circuito magnético. Nos piden encontrar la inductancia en el devanado, ¿verdad? Sí, la inductancia que existe en ese devanado y después encontrar la densidad de flujo B en el entrehierro 1, ¿sí? Miren, es un circuito con dos entrehierros. Miren que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿sí? Y en el devanado circula una corriente I, ¿sí? Que produce un flujo magnético que va dentro de ese núcleo, ¿verdad? Bien, entonces les voy a dar unos 2 minutos o si quieren les pregunto y les doy unos 2 minutos para que dibujen el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta sería cuántas reluctancias existen en ese circuito magnético, ¿verdad? Y la segunda pregunta sería cómo están conectadas, ¿verdad? O dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? Bueno, entonces les doy 2 minutos para que piensen, traten de hacerlo en su cuaderno y si tienen alguna respuesta, pues me la dicen, ¿verdad? Ingeniero, en el caso de que es infinita, entonces no se consideraría la reluctancia. Ujú, sí, eh, sí, tal vez la palabra no se consideraría, no es del todo correcta, pero al final, eh, sí, al final es lo mismo, ¿verdad?
¿Qué sucede si la permeabilidad es infinita, verdad? ¿Quién nos puede decir qué sucede con la reluctancia si la permeabilidad es infinita? De cero. Sí, se hace cero, ¿verdad? Sí, si ustedes recuerdan, la reluctancia se calcula con la longitud media sobre μ por el área transversal. Entonces, si esta permeabilidad es infinita, ¿verdad? ¿Sí? Y si esa permeabilidad es infinita, entonces esta reluctancia tiende a cero, ¿verdad? Se hace cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, traten de recordarlo de esa forma, mejor, porque es la forma correcta, ¿verdad? O sea, si el núcleo es, bueno, otra forma de decirlo es decir que el núcleo es perfecto, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar problemas que les digan, considere el núcleo como perfecto, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a una permeabilidad infinita, que en otras palabras sería la reluctancia igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces sabiendo eso, ¿cuántas reluctancias hay ahí en ese circuito? Hay dos. Habrían dos, ¿verdad? Y no sé cómo las dibujaron, pero estarían en paralelo, ¿verdad? Sí, sí, serían dos reluctancias correspondientes a los entrehierros y esas dos estarían en paralelo con la fuente de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y vean que existe un flujo magnético, entonces producido por esta fuente, y ese flujo se divide en dos, ¿verdad? Miren que hay un nodo y ese flujo se divide en dos, ¿verdad? El flujo 1 más el flujo 2 va a ser igual al flujo neto que tenemos ahí, ¿verdad? Exactamente como lo miraban en circuitos, solo que con corriente. Bien, entonces, sabiendo este circuito equivalente, ahora necesitamos calcular la, eh, necesitaríamos calcular la inductancia, ¿verdad? ¿Sí? Necesitaríamos calcular la inductancia de ese devanado, ¿verdad? Bueno, necesitamos escribir la expresión que define cada una de esas reluctancias, ¿verdad? O sea, cómo calcular esa reluctancia, ¿verdad? Y eso, pues fácilmente, de la ecuación, ¿verdad? Y si ustedes ven el circuito, figura, entonces podemos ver que la longitud media de los entrehierros son G1 y G2 y por tanto las reluctancias se calculan de esta forma, ¿sí? Bien, vean que el área 1 es diferente al área 2, ¿verdad? Las áreas de los entrehierros son diferentes, entonces por eso tenemos dos áreas diferentes ahí, ¿verdad? Bien, entonces ahora calculemos la inductancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la inductancia? Bueno, lo podemos hacer con cualquiera de las dos expresiones que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Una es utilizando el flujo disperso y dividiéndolo entre la corriente y la otra es utilizando esta expresión, ¿sí? Donde se refiere a n cuadrado sobre la reluctancia equivalente, ¿verdad? Aquí se los dejo, miren, que esa R total que viene de esta expresión, ¿verdad? De ese denominador donde estaba R total, ¿verdad? Y eso se refiere, en otras palabras, a la reluctancia equivalente vista desde el devanado, ¿verdad? Ustedes en circuitos a esto le llamaban resistencia de Thevenin, ¿verdad? Cuando querían calcular algo, visto una resistencia vista desde un punto del circuito, se le llamaba resistencia de Thevenin, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a llamar reluctancia equivalente, ¿verdad? O si quieren llamarle reluctancia de Thevenin, también es lo mismo, ¿verdad? Entonces sería la reluctancia vista desde aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces cualquiera de las dos expresiones nos va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Creo que en esta presentación está utilizando flujo. Miren, aquí está la solución utilizando la primera expresión, ¿verdad? Utilizando el flujo disperso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si yo utilizo
esta segunda expresión y de ahí comparamos las dos expresiones que debe ser la misma, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces en la presentación ustedes van a ver la solución con esta ecuación, ¿verdad? Y yo lo voy a hacer con esta otra, ¿verdad? Al final los dos conducen al mismo valor, ¿verdad? Bien, entonces dibujemos el circuito. Si quieren voy a dibujar el circuito. Eh, bueno, el circuito equivalente no era tan difícil, ¿verdad? Eran dos reluctancias en paralelo, ¿sí? R1 y R2, ¿verdad? Y entonces, yo quiero calcular la inductancia, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la expresión que dice que es n cuadrado sobre la reluctancia equivalente, ¿verdad? O si lo quieren llamar, la reluctancia de Thevenin, vista desde el devanado, ¿verdad? O sea, vista desde aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y n es el número de vueltas de ese devanado, ¿verdad? Entonces, simplemente necesitamos calcular esta reluctancia de Thevenin, ¿verdad? O reluctancia equivalente, ¿verdad? Bien, entonces esa reluctancia equivalente, fíjense, vista desde ese devanado, ¿verdad? Bueno, creo que no es tan difícil, si ustedes recuerdan, no es tan difícil de ver que es el paralelo de R1 con R2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿cuánto es el paralelo de R1 con R2? ¿Quién me lo puede decir con una o directamente una sola expresión? Sería R1 más R2 Ajá. sobre el producto de ambos. Bueno, Al revés, si no me al equivoco. revés, ¿verdad? R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿verdad? Así me parece que es, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, uno resuelve. Recuerden que el paralelo es 1 entre la R equivalente. Va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Esto es la definición de paralelo, ¿verdad? Para calcular la reluctancia equivalente y también la resistencia equivalente. Pero uno lo hace tantas veces en circuitos 2 o en circuitos en general, ¿verdad? Que al final uno se aprende esta ecuación, ¿verdad? Entonces al final uno dice, bueno, el equivalente de dos resistencias en paralelo es R1 por R2 entre R1 más R2. Pero si quieren llegar a esta expresión, entonces de esta de aquí, traten de llegar a esto, ¿verdad? Si no recuerdan. Entonces me parece que está bien, ¿verdad? Ahí ustedes, si no me corrigen, háganlo en su cuaderno y me corrigen más adelante, ¿verdad? Pero me parece que está bien, ¿verdad? Y otra cosa que se aprendía uno es que si las dos reluctancias eran, o las resistencias eran la misma, entonces quedaba la mitad, ¿verdad? Eso unos, bueno, hacían ustedes y yo también hacíamos tantos problemas que al final uno se aprendía eso y directamente lo escribía. Bueno, entonces esta sería la reluctancia equivalente, ¿verdad? Pero recordemos, tratemos de dejar esta expresión en función de los parámetros del núcleo, ¿verdad? Sí, en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Entonces, R1 habíamos dicho que era G1 sobre mu sub 0, porque estamos hablando del entrehierro, ¿verdad? Por el área 1, ¿verdad? ¿Sí? Y R2 era otra longitud, o sea, G2 sobre mu sub 0 por el área 2, ¿verdad? Los dos entrehierros tenían áreas diferentes. Bien, entonces si sustituyo esas dos expresiones, la R equivalente a ¿qué quedaría? Sí, entonces sustituyamos, miren, sería G1 sobre mu sub 0 por A1, todo eso por G2 sobre mu sub 0 por A2, ¿verdad? Y todo eso sobre R1 más R2, ¿verdad? O sea, G1 sobre mu sub 0 por A1
más G2 sobre mu sub 0 por A2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces no podemos presentar esa respuesta, sino que necesitamos hacer un poco de álgebra, ¿verdad? Agrupación, el factor común, ordenar, álgebra en general para dejarlo con una expresión más simple, ¿verdad? Entonces hagamos esta suma en el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en el denominador creo que podemos hacer eh, esa suma y sacar algunos factores comunes ahí, ¿verdad? El numerador quedaría igual. Entonces el denominador sería mu sub 0 bueno, podemos sacar 1 sobre mu sub 0 como factor común. Entonces me quedaría, bueno, lo voy a tratar de hacer directamente A1 por A2. Saco máximo común divisor, creo que se le llamaba esto en álgebra. Y entonces vamos a ver cómo nos quedarían los términos en la parte del numerador. Cualquier error me pueden corregir, ¿verdad? Quedaría G1, perdón, G1 por A2, ¿sí? Más G2 por A1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos un poco de, sigamos simplificando. Entonces la R equivalente quedaría como, miren que si comienzo a multiplicar estos y estos, entonces creo que puedo cancelar ahí algunos factores, ¿verdad? Sí, de hecho, este mu, miren, este mu se puede cancelar, ¿verdad? Con uno de ellos, ¿verdad? Sí, y si reescribo todo, ¿verdad? De nuevo, quedaría en el numerador, bueno, lo voy a reescribir G1, G2 sobre mu por A1 por A2 sobre G1 por A2 más G2 por A1 sobre A1 por A2, ¿verdad? Y creo que ahí se ve más claro que esto lo podemos cancelar, ¿verdad? Y entonces, si agrupamos mejor esto, quedaría G1 por G2 sobre mu sub 0 por G1 por A2 más G2 por A1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Creo que vamos bien, ¿verdad? Y esa es la expresión más simple que podemos encontrar por el momento. Entonces, ahora encontremos la inductancia, ¿verdad? Que sería utilizando esta expresión de aquí, ¿verdad? Entonces la inductancia viene a ser n cuadrado sobre, ¿sí? La expresión de R equivalente que encontré, esta de aquí abajo, ¿verdad? Entonces sería n cuadrado por mu sub 0, ¿verdad? Por G1 A2 más G2 por A1, ¿verdad? Y sobre G1 por G2, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Sí? Y ahí podemos simplificar un poco más. Entonces decir que esa inductancia va a ser igual a n cuadrado por mu sub 0 por
A2 sobre G2 más, volverlo a escribir, más A1 sobre G1, ¿verdad? ¿Sí? Y esta entonces sería mi respuesta final para la expresión de inductancia, ¿verdad? Esta vendría a ser la inductancia de S devanado. Bien, creo que lo hicimos de forma correcta. Corroboremos esa expresión con la que aparece en la presentación. Entonces, miren que en la presentación se ve igual, ¿verdad? O no, vamos a ver. A1 sobre G1 y A2 sobre G2, ¿verdad? Sí, bueno, es la misma, solo que está ordenada de forma diferente, ¿verdad? Pero realmente es la misma expresión, ¿verdad? Sí, de hecho, mu está primero, ¿verdad? Mu sub 0 n cuadrado es lo mismo. Y la parte entre paréntesis es igual, solo que está también ordenada de otra forma, ¿verdad? Es una suma, entonces pueden cambiar los términos. Pero es exactamente la misma expresión, utilizando un método diferente, ¿verdad? Sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a cómo calculé la inductancia con respecto a este método? Por el momento no, ingeniero. Bien, si quieren ver otra forma de calcularlo, vean la presentación, ¿verdad? Ahí se hace utilizando el flujo. Miren que primero encontramos el flujo magnético, ¿sí? Y después encontramos el flujo disperso, ¿verdad? Y lo dividimos entre I, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendrían esta expresión, ¿verdad? Y si sustituimos los valores de reluctancia, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Entonces en su cuaderno pueden hacerlo así, ¿verdad? Pueden seguir esta solución de la presentación y van a llegar exactamente a la misma respuesta, ¿verdad? Exactamente la misma expresión, ¿verdad? Sí, solo que en esta fue utilizando flujo disperso y en la otra es utilizando la reluctancia equivalente, ¿verdad? Bien, la segunda pregunta decía, ¿cuál es la densidad de flujo B? Miren que algunos libros, generalmente yo le llamo campo magnético, ¿verdad? Pero algunos libros le llaman densidad de flujo, ¿verdad? Pero por eso les pongo la letra B para que esté claro que es el campo magnético, ¿verdad? En el entrehierro 1, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, ¿cuál es la densidad de flujo magnético en el entrehierro 1, ¿verdad? Bien, ¿cómo podríamos calcular esa densidad de flujo magnético? Bueno, no sé qué tanto han estudiado, pero si sabemos el flujo magnético 1, ese flujo magnético 1 que va por la reluctancia 1, perfectamente podemos calcular ese campo magnético B. Entonces les voy a hacer una pregunta, sí, que sería, ¿cómo calculamos ese flujo magnético 1, ¿verdad? ¿Quién nos podría decir cómo calcular ese flujo magnético 1? Usando un divisor. Sí, lo podemos hacer. Si conocemos el flujo magnético, podríamos usar un divisor de flujo magnético, que es, como ustedes decían, divisor de corriente, ¿verdad? Sí. Sí, se puede hacer así, pero hay una forma más fácil de hacerlo todavía, porque recuerden que el divisor hay que multiplicar, ¿verdad? Y dividir. Entonces, sí, ese flujo magnético se multiplica y se divide por esta reluctancia y la suma de las dos, ¿verdad? Entonces, hay más trabajo, ¿verdad? Se requiere más álgebra. Aún así, se llega a la misma respuesta, pero hay una forma más fácil de hacerlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Quién nos puede decir cómo calcular este flujo magnético 1 más Dividiendo fácil? la, Ajá. dividiendo la fuerza electromotriz entre la reductancia 1.
Sí, exacto, ¿verdad? Recuerden que esta fuerza electromotriz es un análogo de voltaje, ¿verdad? O sea que este valor de voltaje, recuerden que el voltaje era igual en todos los componentes que estuvieran en paralelo, ¿verdad? Todos los componentes en paralelo comparten el mismo valor de voltaje, ¿verdad? Entonces, esta fuerza magnetomotriz aparece y es el valor que tiene esa reluctancia R1, ¿verdad? Entonces, si yo divido esa fuerza magnetomotriz, sobre R1, yo voy a obtener el flujo magnético 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y eso es más fácil que hacer un divisor de flujo magnético, aunque ambas respuestas son correctas, ¿sí? Y ustedes lo pueden corroborar en su cuaderno. Bien, ahora vamos a hacerlo más fácil, así, o sea, en circuitos, esa es la recomendación. O sea, traten de hacerlo, y esa es la recomendación que yo les doy también, traten de hacerlo como ustedes lo vean más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces si hacemos esa división y sustituimos en función de las dimensiones del núcleo, va a quedar esta expresión, ¿verdad? Ustedes pueden corroborarlo en su cuaderno, ¿verdad? Pero rápidamente, bueno, lo pueden ver ahí en su cuaderno que van a llegar a esta expresión de flujo magnético 1. Ahora, el campo magnético simplemente, ¿verdad? Es ese flujo magnético 1 sobre el área, ¿verdad? El área 1 de ese núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Y eso quedaría, de nuevo, háganlo en su cuaderno y van a llegar a esa expresión. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Y esta presentación tiene lo que es la asignación número 2. Y la primera parte es resolver este circuito magnético, ¿verdad? Que sería calcular de nuevo la inductancia, pero ya con valores específicos, ¿verdad? Por ejemplo, una permeabilidad dada, una densidad de flujo o campo magnético B, y se pregunta cuál es la inductancia en este devanado, ¿verdad? Bien, entonces esta asignación, no sé si creo que la van a subir al campus virtual, entonces van a tener, les voy a dar hasta el próximo domingo, ¿verdad? Sí. O sea, el domingo a las 11, antes de las 11:59, ¿verdad? O sea, el lunes a las 00, esa tarea ya tiene que estar subida en el campus virtual, ¿verdad? Entonces ahí les voy a activar el espacio para que la puedan subir, la pueden hacer en su cuaderno. Entonces, esta es la primera parte de la asignación 2, es resolver este circuito. Bien, entonces continuemos hablando y ahora definamos lo que es autoinductancia e inductancia mutua. Bien, no sé si han notado o han visto que todos los circuitos que hemos hecho, ¿verdad? Todos los circuitos magnéticos solo existe un devanado, ¿verdad? ¿Sí? No hay dos, ¿verdad? Aunque al principio de la clase yo les dije que un circuito magnético es un núcleo de un material ferromagnético en el cual se enrollan uno o más devanados. Pero todos los ejemplos y ejercicios que hemos hecho, ¿verdad? Solo tienen un devanado, ¿verdad? No sé si se han preguntado qué sucede si en otra parte del núcleo se enrolla otro devanado. Bueno, si eso sucede, ¿verdad? Entonces es ahí donde aparecen los conceptos de inductancia mutua y autoinductancia, ¿verdad? Y veamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Miren, tenemos exactamente el mismo núcleo ventana, ¿verdad? Con un entrehierro, ¿sí? Y en el cual están enrollados dos devanados, ¿verdad? Entonces tenemos en el devanado 1 una corriente I1 que fluye, ¿verdad? Tiene N1 número de vueltas y existe un flujo disperso que le llamamos alfa 1, ¿sí? Y exactamente, miren, tenemos lo mismo
en el devanado 2, ¿verdad? Bueno, no lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos lo mismo en el sentido de que una corriente I2, otro valor, ¿verdad? Diferente a I1, N2, un número de vueltas puede ser el mismo, puede ser diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y esto produce un flujo disperso alfa 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este circuito magnético? ¿Cómo lo analizamos este circuito magnético? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. Para analizar este circuito magnético, comencemos asumiendo que el núcleo, la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? O sea que el núcleo es constante, ¿verdad? La permeabilidad, la permeabilidad del núcleo es infinita, lo que se refiere a que la reluctancia del núcleo es cero, ¿verdad? Entonces, en este circuito solo obtendríamos una reluctancia, ¿verdad? Que sería la del entrehierro, ¿verdad? Y lo segundo que me gustaría que observaran es que existen dos fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? Una producida por esta corriente. Recuerden que la fuerza magnetomotriz es N por I, ¿verdad? Entonces habría una fuerza magnetomotriz producida por esta corriente y existiría otra fuerza magnetomotriz producida por el devanado 2, ¿verdad? O sea que yo podría decir que el circuito tiene una fuerza magnetomotriz total que sería la suma de las dos fuerzas magnetomotrices producidas por cada uno de esos devanados. Bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos calculando ese flujo magnético que va dentro del núcleo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les había dicho que existe una fuerza magnetomotriz equivalente y si calculamos el flujo magnético, recuerden que el flujo magnético era la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? En este caso solo existe una reluctancia. Estamos asumiendo que el núcleo es perfecto. Entonces solo existe la reluctancia del entrehierro que se puede escribir como esta parte que multiplica, como esa expresión que está multiplicando y todo el flujo magnético entonces vendría a ser esa expresión que están viendo en pantalla, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ahora fíjense que, ¿qué les parece si calculamos los flujos dispersos de cada una de las bobinas, ¿verdad? Miren que ahora ya no podemos decir solo el flujo disperso, ¿verdad? Sino que tenemos que decir el flujo disperso de la bobina 1 y el flujo disperso de la bobina 2, ¿verdad? Entonces calculemos el flujo disperso en la bobina 1, ¿verdad? Recuerden que para calcular flujo disperso, como lo definimos en la primera parte de la clase, ¿verdad? Es N por el flujo magnético, ¿verdad? Si queremos calcular el flujo disperso de la bobina 1, va a ser entonces N1, ¿verdad? ¿Sí? Por el flujo magnético que va, que está confinado en ese núcleo, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo esta expresión de flujo magnético que ya había encontrado y la multiplico por N1, al final el flujo disperso del devanado 1 me va a quedar como esa expresión que está ahí, ¿verdad? Haciendo un poco de álgebra y ordenando un poco, ¿verdad? Sí, me va a quedar como esa expresión que está ahí encerrada en ese cuadro negro, ¿verdad? Bien, y ahí fíjense que ahí estamos viendo lo que es autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? Porque esa expresión de flujo disperso en el devanado 1 puedo yo reescribirla como, miren, L11 por I1 más L12 por I2, ¿sí? Donde entonces L11 viene a ser la autoinductancia, ¿verdad? Y L12 viene a ser la inductancia mutua, ¿verdad? Hay varias formas de verlo, ¿verdad? Una forma, miren, de verlo es toda la expresión del flujo disperso en el flujo, la expresión en el flujo disperso
que multiplica a I1, miren, todo lo que multiplica a I1 es lo que nosotros conocemos como autoinductancia. Y todo lo que multiplica a I2, ¿sí? Es lo que conocemos como inductancia mutua. ¿De acuerdo? Ahora, una forma tal vez más precisa de decirlo es decir que miren que si I1 vale 0, no existe autoinductancia, ¿verdad? Y si la corriente en el devanado 2 vale 0, no existe inductancia mutua, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir aquí es que se llama autoinductancia, ¿verdad? Sí, por eso se le llama L11, ¿verdad? Porque es la inductancia producida por el devanado 1 sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, miren, solo vean esta expresión. Si ven I1 es 0, entonces no existiría autoinductancia, ¿verdad? No existiría ese término y por tanto no existiría la autoinductancia, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, podemos decir que la autoinductancia es la inductancia generada por la corriente 1 sobre el mismo devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniero, Sí, una consulta. De la parte del segundo devanado no tiene autoinductancia también. sí, ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí, no hemos tocado ese tema, pero es algo correcto lo que acabas de decir, pero ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, solo démosle nombres, a mí me gusta llamarlos con nombres a estas, o entender bien estos conceptos, porque entre mejor los entendamos, mejor podemos resolver los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora veamos el segundo término. Miren, el segundo término depende ese término de I2, porque miren que todo lo que está encerrado en color rojo, ¿verdad? En ese cuadro de color rojo, son las dimensiones del núcleo y los N1 y N2 también se refiere al número de vueltas de los devanados, ¿verdad? Entonces son valores que no son cero, ¿verdad? ¿Sí? Son dimensiones, valores físicos que no son cero, ¿verdad? Pero ese término se hace cero si I2 vale cero, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Con eso podemos concluir que L12 se refiere a la inductancia generada por el devanado 2 sobre el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí en la figura podemos decir que L12 es la inductancia generada por I2 sobre el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a esa le llamamos inductancia mutua y más adelante les voy a explicar por qué, ¿verdad? Bueno, en la siguiente página les voy a explicar por qué se le llama inductancia mutua, ¿verdad? Creo que el nombre de autoinductancia se entiende, ¿verdad? Porque es la inductancia generada por el devanado 1 sobre sí mismo. Bien, entonces, como decía el compañero, también podríamos calcular un flujo disperso en el devanado 2. ¿Verdad? Miren que aquí calculamos el flujo disperso en el devanado 1, ¿verdad? Pero perfectamente podemos calcular el flujo disperso en el devanado 2, ¿verdad? Que sería N2 por el flujo magnético, ¿verdad? Y si sustituimos la expresión de flujo magnético que encontramos antes, entonces nos quedaría, y hacemos un poco de álgebra, obviamente, nos quedaría esa expresión, ¿verdad? De nuevo, llamamos entonces al término que está multiplicando a I1, ¿sí? Le llamamos inductancia mutua, ¿sí? Y al término que multiplica a I2, todo lo que multiplica a I2, le llamamos autoinductancia. Solo que ahora este término, ¿sí? Es L22, miren, se leería como la
autoinductancia del devanado 2 producida sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es el mismo análisis, ¿verdad? Si esta corriente I2 produce una inductancia sobre su mismo devanado, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos autoinductancia, ¿verdad? Pero también esta corriente I1 produce una inductancia sobre el devanado 2, ¿verdad? Y por eso le llamamos inductancia mutua, ¿verdad? Bueno, ahora el nombre, yo creo que ahora el nombre inductancia mutua eh, tiene mayor sentido porque si ustedes ven esta expresión, miren la inductancia mutua del devanado 2, del devanado generada por el devanado 1 sobre el devanado 2 es exactamente igual a la inductancia mutua generada del devanado 2 sobre el devanado 1. Bueno, no sé si me lograron seguir, lo que les quería decir es que esa L12, vean la expresión de color que está encerrada en el cuadro de color rojo, es exactamente igual a la expresión que está aquí, que es L21, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente igual a la expresión que multiplica I1 ahí, ¿verdad? Ese primer término. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? La inductancia que genera el segundo devanado sobre el primer devanado es exactamente igual a la inductancia que genera el primer devanado sobre el segundo devanado, ¿verdad? Entonces, es una inductancia compartida, ¿verdad? O es la misma inductancia. Entonces, por eso es que se le da el nombre de inductancia mutua. Ahora, sin embargo, vean que la autoinductancia no es igual, ¿verdad? Esas sí hay que calcularlas, ¿verdad? En el caso que se las piden, la autoinductancia generada por el devanado 2 sobre sí mismo no es igual, vean, a la autoinductancia generada por el devanado 1 sobre sí mismo. Eso sí no es igual, ¿verdad? Bien, entonces, como decía el compañero, tiene razón, el devanado 2, entonces vimos que genera una inductancia sobre sí mismo y a eso le llamamos L22. ¿Verdad? Bueno, para concluir con este tema, fíjense que a la hora de resolver ejercicios, cuando ustedes les pidan la autoinductancia, no necesitan calcular las dos, ¿verdad? No necesitan calcular L12, ¿sí? Ni después calcular L21, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Porque ya sabemos que son iguales, ¿verdad? Entonces yo calculando una de las dos, yo ya sé que la otra es igual, ¿verdad? Entonces, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es una inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, se lee la inductancia generada por el devanado 2 sobre el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente igual a esta de acá, a la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 2. Ahora, las autoinductancias de los dos devanados sí son diferentes, ¿verdad? Entonces, esas sí hay que calcularlas. ¿Sí? De acuerdo. Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a estos conceptos de autoinductancia e inductancia mutua. Bien, podemos continuar entonces. Miren aquí, agreguen a la asignación número 2 este cuestionario, ¿verdad? Algunas preguntas sobre los materiales ferromagnéticos y sobre corrientes, sobre algunas pérdidas que suceden dentro de los materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Entonces ustedes van a leer al respecto y en las siguientes clases vamos a relacionar eso con los temas que miremos, ¿verdad? En las próximas clases, ¿verdad? Entonces den solución
a este cuestionario de preguntas, búsquenlas perfectamente, las pueden encontrar en su libro de texto, ¿verdad? En Stephen o en Fitzgerald, ¿verdad? Léanlo y ahí pueden encontrar las respuestas a todas esas preguntas, ¿verdad? O si no, lo buscan en internet, ¿verdad? Bien, y como no sé qué tanto han estudiado, pero les dejo de tarea este problema de examen, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Ya vimos contenido suficiente para evaluar 40 puntos de examen, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un circuito magnético que apareció en un examen anterior, ¿verdad? Un periodo anterior. Y miren que se puede complicar, ¿verdad? Se puede complicar más y de hecho el examen, ya les había dicho yo que evalúa conceptos avanzados, intermedios avanzados. Fíjense que hay gente que siempre dice al final, ¿verdad? Siempre dice que los exámenes no evalúan lo que vemos en clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, veamos si tienen razón o no, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el inciso A, ¿verdad? Dice, encuentre el flujo magnético en los dos entrehierros que aparecen en la figura A, ¿verdad? Este valor debe estar en función de las corrientes de entrada y dimensiones del núcleo. Bien, ese circuito magnético no lo hemos discutido, ¿verdad? Pero la palabra flujo magnético creo que desde el primer día de clase, ¿verdad? Yo he estado hablando del flujo magnético, ¿verdad? Y todos los días de la clase, todas las clases que hemos tenido, yo he calculado el flujo magnético, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí hay dos entrehierros, miren, hoy hicimos un ejercicio con dos entrehierros, ¿verdad? No sé si se acuerdan, si no se acuerdan, volvamos al ejercicio. Está más arriba, aquí está, ¿verdad? Miren, ese es un ejercicio con dos entrehierros también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí tiene un devanado, ¿sí? El ejercicio de examen tiene tres devanados, ¿verdad? Creo que la primera parte, bueno, en la primera parte solo hay dos, ¿verdad? Miren, hay dos devanados. Hoy también resolvimos un ejercicio con dos devanados, ¿verdad? Bueno, de hecho, definimos autoinductancia, inductancia mutua, y esos conceptos se definen cuando existe más de un devanado, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos devanados, ¿verdad? Eso lo vimos hoy también, ¿verdad? De acuerdo, entonces, no es la misma figura geométrica de los ejemplos que hemos hecho, pero es algo que ya hemos discutido, ¿verdad? ¿Sí? No es nada nuevo, ¿verdad? No, a menos que alguien no venga a clase, ¿verdad? Y él sí puede decir, yo nunca he visto eso, ¿verdad? Pero es porque no ha venido a clase, ¿verdad? Y el inciso B dice, miren, calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados, ¿verdad? Concepto que vimos hace algunos minutos, ¿verdad? Autoinductancia sería la inductancia generada por el devanado 1 sobre sí mismo, y este sería la inductancia generada por el devanado A sobre sí mismo, ¿verdad? De acuerdo, entonces les queda de tarea resolver este ejercicio, ¿verdad? Y también los incisos A y B, fíjense que el inciso A y B les queda de tarea de resolverlo, pero ustedes pueden encontrar la solución aquí, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente aquí pueden encontrar la solución, ¿verdad? Lo primero sería dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería el circuito magnético equivalente? Y después sería definir las reluctancias, ¿verdad? Cómo calcular cada una de las reluctancias, ¿verdad? Entonces, eso está, aquí está la solución, ¿verdad? ¿Sí? La pueden ver la solución, miren. Pueden ver toda la solución de los incisos A y B en la presentación, pero quiero que lo hagan ustedes también, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo, si no, vean ahí la presentación. Y de hecho, tal vez en la próxima clase lo podemos resolver, ¿verdad? Si quieren podemos resolver los incisos A y B, ¿verdad? Y los incisos C y D, entonces, sería más propio de llamarlo tarea, ¿verdad? Que sería esta figura de acá. Ahora, creo que son los mismos incisos A y B, solo que para la figura B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo flujo magnético en el entrehierro y cuál es la autoinductancia en el devanado B, ¿verdad? Sí, miren, entonces en este caso se agrega un tercer devanado y se pide cuál es el
flujo magnético en el entrehierro, mira, ahora solo hay un entrehierro, y se pregunta cuál es la inductancia no mutua, sino la autoinductancia de este devanado que se agregó. Bien, entonces eso les quedaría de tarea. La tarea sí sería los incisos C y D, porque el inciso A y B los podemos resolver en la próxima clase, ¿verdad? Así que agreguen como tarea número 2 y esa la van a subir entonces el día domingo, ¿verdad? Antes de las 11:59. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Ingeniero, Sí. ¿cuándo cree que pueda subir la clase de hoy, el video? Lo voy a tratar de subir, mañana les voy a tratar de subir todos los videos, ¿verdad? Este y los de las clases anteriores esta, de este periodo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase. Bueno, para terminar entonces, no es para alarmarlos, pero ya sepan que ya cubrimos contenido suficiente para las personas que no han estudiado, ¿verdad? Dense cuenta de que ya cubrimos contenido suficiente para evaluar 40 puntos. Hasta 40 puntos pueden ser 30, pueden ser 40 o a veces pueden ser 50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, alrededor de 40 puntos de examen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya cubrimos contenido suficiente para evaluar alrededor de 40 puntos de examen, ¿verdad? Con un circuito magnético. Bien, desarrollen problemas, hagan ejemplos. Tal vez si ustedes ven directamente este circuito y tratan de resolverlo sin haber leído o estudiado algo, se les va a hacer difícil, ¿verdad? Pero si practican antes esto, no se les va a complicar, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. En la próxima clase podemos resolver este ejemplo, problema de examen. Lo podríamos hacer en la próxima clase o comenzamos con la siguiente presentación que es transformadores, ¿verdad? ¿Sí?